Para poder entender sobre la importancia que tiene la expresión oral o la comunicación oral en nuestros tiempos o el día de hoy, habría que entender o empezar por definir qué entenderíamos nosotros por expresión y qué entendemos nosotros por comunicación. El hombre es una criatura que se comunica, y de hecho así lo afirma Dalziel Duncan, experto en el tema de comunicación, cuando señala que por su naturaleza y para satisfacer sus necesidades, el hombre ha debido comunicarse con sus semejantes utilizando señales, movimientos o signos. Pues realmente hay que entender que nadie puede existir en un grupo o en una sociedad sin alguna forma de comunicación o de forma aislada. Es decir, el ser humano no puede estar aislado. Comunicación entonces podríamos definir como el hecho de llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es decir, comunicar es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás cuando intercambia ideas que adquieren sentido o algún significado de acuerdo con las experiencias que ha vivido previamente. Es decir, tendríamos que entender que ni ustedes ni yo somos personas aisladas y que no necesitamos comunicarnos. De alguna u otra manera, necesitamos dar a conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, y eso parte de una necesidad básica e innata de las personas. La idea de comunicarnos es crear significados que sean compartidos y que lo hagamos a través de procesos simbólicos. Es decir, que cuando nosotros hablamos con otra persona, lo que buscamos es intercambiar de cierta manera expresiones que significan algo para ellos y para nosotros, y también nosotros nos hacemos valer de algunos procesos simbólicos. Por ejemplo, si utilizamos nuestras manos, nuestra mirada, o incluso si lo hacemos de forma escrita, desde el punto de vista de comunicación en general. Ahora bien, habría que entender la diferencia entre lo que es comunicación y expresión. Y expresión, la palabra expresión proviene del término latino expressus, ¿sí? Del término latino expressus, que significa exprimido o salido, es decir, es algo que yo quiero sacar, que quiero salir de mi cuerpo, de mi forma de ser, ¿verdad? Entonces, expressus viene del término exprimido o salido, es decir, transmitir una expresión, y esto al transmitirlo solo basta con manifestarlo. Incluso podríamos hablar que no hay una intención de comunicar algo, sino las expresiones son espontáneas, ¿sí? Es decir, una mirada, un gesto, un movimiento de manos, que no hay una intención clara por la cual yo la quiero manifestar, eso se le llama expresión. Ahora bien, en el caso de la expresión, el concepto de comunicación, ¿en qué se diferencia de este? Pues en el tema de comunicación, nosotros entendemos que viene del latino cum, ¿sí? Y de la palabra munus, cum y munus. ¿Qué significa eso? Común, de donde se deriva comunis, que quiere decir comunidad o estado en común. Repito entonces, mientras que la palabra expresión significa exprimido y salido y viene del latín expressus, la palabra comunicación significa comunidad o estado en común y viene del latín communis, que quiere decir comunidad, y cum, que quiere decir con, es decir, estado en común, comunidad. Lo cual nos hace entender que la gran diferencia entre expresión y comunicación es la intención con la cual se realiza. Es decir, para transmitir una expresión basta solo con manifestarla, sea o no recibido por el receptor. Es decir, no interesa tanto si el receptor entiende o no entiende lo que yo estoy diciendo, sino solo basta con expresarme, con darle a conocer un gesto, una mirada, un modo, ¿verdad? Una mala cara. Solo con manifestarla basta la expresión. Entonces, expresión
se basa en cómo se expresa o cómo nos expresamos algo de nosotros mismos. Es decir, se basa solo cómo nos expresamos nosotros, de nosotros mismos. Y el término comunicación se necesita la intención, y aquí subrayo claramente la palabra intención, de compartir algo con nosotros. Es decir, nosotros ya previamente hemos pensado manifestar una expresión para comunicar. Esa intención con la cual manifestamos una expresión, eso ya es comunicación. Es decir, en comunicación no solo se trata de expresar sentimientos y transmitirlos, es decir, se necesita que haya una intención detrás del por qué transmitirlos. Ahora bien, tomando en cuenta estas definiciones, hay comunicación cuando en una expresión que corresponde a la realidad, digamos, de un sujeto, existe un intercambio de ideas con otros, que eso es otro factor importante. Si hay un intercambio o un feedback de ideas, hay comunicación ahí. Cuando existe entonces la intención psicológica de unir el significado del otro con el de la persona que está emitiendo el mensaje, o cuando dos o más individuos logran pensar y sentir en tal forma que las ideas de unos se vuelven bienes compartidos de los otros. Es decir, las ideas se hacen comunes, esto ya es comunicación. Ahora bien, el lenguaje lo podemos definir como el medio por el cual se comunica el ser humano. Es un conjunto de signos estructurados que dan a entender otra cosa, ¿sí? Digámoslo así que en sus inicios o en los orígenes del hombre, este se comunicaba por medio de lenguajes no verbales, mediante el cuerpo, mediante su voz, su gesto, es decir, emitía sonidos vocales por medio de sus movimientos, por medio de sus ojos. Digamos que cada forma, sonido o identificación humana consistía en una señal que identificaba a un hombre con otro, ¿sí? Relacionaba una cosa con otra y de cierta manera esto les permitía ir de un territorio a otro estableciendo relaciones. El lenguaje en sí nace como el más importante, diríamos, de los inventos que ha desarrollado el hombre y que así incluso lo menciona Socorro Fonseca en su libro Comunicación Oral y Escrita. El invento más importante o trascendental que ha desarrollado la humanidad para comprender su mundo y de cierta manera desempeña una función central en todas las sociedades civilizadas, pues influye tanto en su nivel de desarrollo y sobre todo también en el progreso como también en alcanzar o ir creciendo en el conocimiento. En sí, el lenguaje es el instrumento de comunicación de que dispone la humanidad. Hasta el punto, de cierta manera, que se ha llegado a discutir si el lenguaje, el que nació de la sociedad, o fue la sociedad de la que nació el lenguaje, que es todavía una dicotomía que se está tratando de analizar. ¿El lenguaje surge de la sociedad o la sociedad surge del lenguaje? Ahora bien, cuando hablamos de lenguaje, tendríamos que entender las tres principales funciones que tiene este. Por ejemplo, el lenguaje nos habla que tiene una función representativa. Es decir, estas tres funciones son trascendentales y la primera que estamos hablando es una función representativa. Digamos que esta se refiere a que el lenguaje llega a transmitir un contenido, ¿sí? Y necesita de ciertos signos que lo representen. Digamos que esta función es única y exclusivamente del ser humano, que es capaz de simbolizar con ideas su realidad. Por ejemplo, cuando yo me estoy comunicando, vuelvo a insistir, utilizo signos representativos, que puede ser a través en forma escrita, por medio de los signos de las palabras, que son signos representativos, por medio de dibujos, al hablar no verbalmente, también por medio de mis manos, mis gestos, yo también ahí son signos representativos a los cuales yo me estoy comunicando por medio del lenguaje. Esto es lo que se llama la función representativa. El lenguaje llega a transmitir un contenido y se basa por medio de ciertos signos representativos.
tenemos una siguiente función, que es la función expresiva, ¿sí? Y esta es la que de cierta manera expresa el estado psicológico o psíquico del hablante, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia de la función representativa, esta función se puede encontrarse en las expresiones incluso de ciertos animales. Por ejemplo, se menciona que cuando un perro aúlla, está expresándose, y el aullido puede interpretarse dependiendo incluso del tono con que lo hace, en un aullido triste, o un aullido llamando a otro perro, por ejemplo, ¿sí? Entonces es la función expresiva, están expresando un sentir y por eso es que se habla de que los animales lo pueden tener. En la comunicación del hombre, esta función expresiva se manifiesta con claridad, sobre todo en el lenguaje de los niños. Cuando un niño llora, es un bebé, está llorando, sabemos que se está expresando porque algo no está bien, ¿ya? Lo está expresando. Y eso denota o trata de vislumbrar el estado psíquico que tiene el bebé en ese momento. Puede ser afectado por un dolor, o está desesperado, o tiene hambre. Y por último, tenemos la función apelativa o de llamada. Digamos que esta función actúa sobre el oyente para dirigir o atraer su atención. Puede compararse, digamos, por ejemplo, con las señales de tránsito de las grandes ciudades, ¿verdad? En donde por medio de una acción comunicativa, uno puede lograr captar la atención del receptor al cual me quiero comunicar. El lenguaje en sí es una llamada a la persona con la cual me quiero comunicar. Y aquí vale la pena analizar, sobre todo en vías de emitir un discurso, analizar si estas tres funciones nosotros las utilizamos al momento de hablar en público. Realmente, a la hora de comunicarme verbalmente, ¿estaré ejerciendo una función representativa? ¿Es realmente claro el contenido que yo estoy transmitiéndole a mi receptor? A través del discurso que yo estoy dando, es un discurso en el que expreso incluso mi forma de sentir con respecto al contenido que estoy transmitiendo. Y por otro lado, ¿será que el discurso que yo estoy emitiendo llama la atención? ¿Atrae a mi receptor? ¿Atrae a mi interlocutor? De aquí es donde partimos para estructurar un buen discurso o en algún momento una buena participación al momento que tenemos que hablar en público. Y cuando hablamos ahora sí de comunicación verbal, que eso es importante, hay que entender que hay prácticamente 5 ideas que giran en torno a esto. Las ideas que generamos para transmitir, el orden o las órdenes que establecemos a nuestras ideas para poder ser transmitidas, el sentimiento que nosotros impregnamos en esas ideas ordenadas que estamos transmitiendo, ¿ya? Realmente esos sentimientos que impregnamos en esas ideas ordenadas que transmitimos son producto de lo que necesita la gente, del pedido que hacen las personas de un disertante. Y por supuesto, todo esto entremezclado con el grado de conocimientos que hemos adquirido, ya sea académicamente o por experiencias de la vida. Estas 5 ideas en su conjunto podríamos entenderlas que es la comunicación verbal. Es decir, que nuestra comunicación verbal, en primer lugar, tiene que partir de desarrollar ideas, ¿sí? Tener una idea de lo que yo quiero transmitir, para que esas ideas, al tenerlas, yo las voy ordenando para que mi mensaje sea entendible y obviamente yo le impregne de sentimientos. Estas ideas y sentimientos se entremezclarán también con los conocimientos que yo he aprendido en la práctica o bien académicamente, y realmente responderán a una necesidad de la gente que solicita o que necesita de un disertante para poderlo escuchar. Entonces la comunicación verbal nosotros la podríamos entender como la habilidad o destreza que no tiene sentido sin la comprensión, el procesamiento
y la interpretación de lo escuchado. Es decir, no es lo mismo expresarnos a comunicarnos, ya lo tenemos claro. Si estamos hablando que la comunicación lleva una intención de nuestras expresiones, entonces la comunicación verbal lo será si visualizamos que las personas o el público al cual nosotros estamos exponiendo comprende lo que estamos diciendo. Además, si ese público o ese receptor que está recibiendo nuestro mensaje, aquí como les digo, puede ser la novia, el público, nuestros maestros, nuestros amigos, si esas personas que reciben nuestro mensaje, vemos en sus gestos, en su retroalimentación que nos da que han procesado la información, que la han analizado y que por supuesto eso los lleva a la comprensión o al análisis de lo que estamos diciendo para que ellos finalmente puedan interpretar lo que yo estoy diciendo. Si yo no tengo comprensión, procesamiento, interpretación de parte de mis interlocutores o receptores, definitivamente no hay comunicación verbal. Otro aspecto es que se habla que la comunicación verbal es un enunciado comunicado coherente que se produce en una situación determinada con la intención y finalidad. Y aquí esta definición me gusta más porque prácticamente nos sitúa ya en los contextos cuando tenemos que hablar en público, ¿sí? Primero, como les decía, es el enunciado coherente que se comunica. Cuando se da un ordenamiento de nuestras ideas, se logra entremezclar y se le impregna sentimientos, pues es donde logramos establecer enunciados coherentes que vamos a transmitir. Pero lo interesante es que estos se producen en una situación determinada. No todos los enunciados mezclados sin ideas, conocimientos y sentimientos van a ser igual como yo los voy a comunicar dependiendo de los lugares en donde estoy. Cada lugar es un contexto diferente. Y por eso ese lugar o contexto diferente determina la intención con la cual yo lo voy a transmitir, es decir, el sentimiento, la expresión, el tono de voz, la fuerza con la cual yo lo voy a transmitir por el lugar y también qué finalidad de la que busco. Si yo busco que en mi discurso, pues obviamente es un lugar muy serio, en donde, bueno, imagínense yo estoy dando un discurso en una universidad, en un aula magna, y yo tengo a muchos académicos ahí, personas arriba de los 40 años, es un lugar serio, pues obviamente mi discurso tendrá que tener una intención seria, una voz profunda, tratar de hablar pausadamente, con la intención de mantener al público en calma y que no me vea yo atacado y después abrumado por muchas preguntas. ¿Mm? Entonces, depende de cuál sea la situación, así será la intención y la finalidad, y por supuesto, es la comunicación de enunciados coherentes que van a ser de cierta manera regulados por estos aspectos que les menciono. Entonces, esta definición es muy interesante sobre la comunicación verbal. Ahora bien, ¿qué necesidades o cuál es la necesidad por la cual surge la comunicación verbal? La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y sobre todo en alteración. O sea, la comunicación va cambiando con el tiempo, van cambiando con las sociedades. Porque de cierta manera también está sujeta al pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje que se da a través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del proceso va provocando en los individuos o en los grupos con los cuales se interactúa. De cierta manera, en algunos libros se hace referencia a cuál es la naturaleza social de la comunicación y cuando hablamos social porque hay que tener claro que la comunicación necesita o surge como necesidad del ser humano y el ser humano por ende es un ser social, ¿sí? Y hay 4 características que integra digamos, el concepto social de comunicación a la persona. Primero, su naturaleza parte de la primera característica que es que integra a las personas. 2, que es transaccional. 3, que es dinámica. Y 4,
que influye recíprocamente. Entonces, partiendo de esto, las necesidades de la comunicación verbal surgen en primer lugar porque el ser humano tiene una necesidad de informar y también de informarse, ¿sí? Necesita el ser humano también agruparse o agrupar a individuos para conseguir metas comunes. Es decir, que todos entendamos un mensaje y que trabajemos juntos, siempre, en cualquier situación. Y como tercera necesidad, se necesita conseguir o alcanzar objetivos. Es decir, la comunicación viene siendo la herramienta para poder ir cumpliendo las respuestas a estas preguntas. ¿Qué queremos conseguir y a quién nos queremos dirigir? ¿Sí? Entonces estas tres importantes necesidades son el artífice sobre el cual nace la comunicación verbal. Cualidades que tenemos entonces de la expresión oral. Dentro de las cualidades de la expresión oral, y aquí uno tendría que ir ya retroalimentándose o autoanalizándose a la hora que en su momento he tenido que dar un discurso o una conferencia o participar en un debate, vale la pena hacer un análisis autocrítico si yo realmente he cumplido con estas cualidades de la expresión y comunicación verbal. Primera cualidad, la dicción, el empleo de palabras correctas y acertadas de acuerdo al idioma. Por ejemplo, se da mucho la moda de que ahora metemos muchos anglicismos en nuestro lenguaje, ¿verdad? En lugar de afirmar con un está bien, decimos ok. En lugar de hablar de un teléfono celular, hablamos de incluso ya con marcas iPhone, ¿sí? Cuando estamos hablando, sobre todo, digamos, eh, de decirle sí a una persona, ahora decimos yes, ¿sí? En un contexto como el español, sí es importante que nosotros utilicemos palabras correctas y acertadas de acuerdo a nuestro idioma, a menos que en nuestro discurso haya una expresión que definitivamente tenga que expresarse en otro idioma. Pero cuando las expresiones en inglés tienen una traducción en español, a la hora de impartir un discurso, definitivamente tendríamos que optar por utilizar las expresiones en español, pero de cierta manera también esto implica de una técnica que tenga el orador, porque también el utilizar palabras con otro lenguaje en ciertos públicos proyecta pues como una percepción de ser una persona conocedora, formada, multilingüe, y eso genera un estatus al orador. También tenemos la fluidez, que es la capacidad de expresarse con facilidad y espontaneidad. A veces por los nervios, esta cualidad muchos carecemos de ella, ¿sí? Tenemos muchos nervios y realmente a veces empezamos a tartamudear o empezamos a redundar en una misma idea o a ser repetitivos en una misma idea y realmente pareciera que a veces sobreactuamos a la hora de estar al público. El volumen tiene que ver mucho también con los nervios, con la preparación psicológica del que está hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces con los miedos o con esas ideas de temor de que me va a salir mal una exposición, tiendo a hablar con un volumen muy bajo y la gente no me entiende. El volumen tiene que ver mucho con el nivel de potencia acústica que yo tengo, incluso para que sin micrófono mi voz pueda ser escuchada en un auditorio, ¿verdad? Ahora tenemos el ritmo. El ritmo tiene que ver con el flujo del movimiento sonoro controlado que utilizamos por medio de nuestro diafragma, nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales y nuestra boca para poder emitir estos sonidos que serán transformados en palabras. Pero también el ritmo tiene que ver mucho con el nivel o el ritmo de respiración que tenemos, porque puede ser que en algún momento estamos dando un discurso y como no tenemos una muy buena técnica de respiración, no terminamos o no se nos terminan de escuchar las frases o palabras al final de nuestra exposición. Por ejemplo, si yo estuviera disertando, por ejemplo en esta clase virtual, en donde estamos hablando sobre la importancia de la expresión oral, si yo no estoy respirando, puede ser que en algún momento vaya perdiendo yo el sonido, el volumen, por la falta de voz. ¿Me entienden? Es decir, si se dan cuenta, hace un momento empecé a bajar el tono de voz porque no estaba respirando. Y eso requiere también una técnica para poderlo manejar.
Luego tenemos la claridad, que es la expresión precisa y objetiva de los conceptos, ideas y pensamientos, que tiene que ver con la lógica sobre lo que hemos hablado del ordenamiento de nuestras ideas. También tenemos la coherencia. Expresar organizadamente las ideas unidas lógicamente, que esto va muy de la mano con la cualidad de la claridad. La emotividad, que esto sí es una característica que a veces por miedo al que dirán, miedo a hacer el ridículo, miedo a que se burlen de la manera como yo me expreso facial o mis manos, muchos tienden a reprimirla, que es el manejo de los sentimientos a través de la expresividad de nuestras emociones. Proyectar con las palabras la pasión y el calor necesario para sensibilizar y persuadir al oyente. Ustedes en una conferencia que tendrán más adelante sobre el tema de la expresión oral, ustedes se darán cuenta que la emotividad parte muchas veces también del nivel de oratoria en el que nos encontremos. Puede ser que nosotros estemos en un nivel inicial como lectores que exclusivamente nos dedicamos solo a leer el discurso de una manera plana y no transmitimos emociones, ¿sí? Puede ser que estemos en niveles superiores en donde transmitamos emociones, pero no logramos que la gente actúe, que se sienta tocada por nuestro discurso. Entonces la emotividad aquí es muy importante para ello, que permita no solo sensibilizar, sino persuadir al oyente de hacer algo. Los movimientos corporales, que tiene que ver mucho con unir el diálogo con los movimientos corporales para evitar monotonía. El uso de las manos, el uso de los movimientos de cabeza, incluso si estamos en escenarios abiertos, en la manera en cómo nos movemos dentro del perímetro que nos define el escenario. Y todos estos movimientos tienen que ir coordinados con lo que yo estoy diciendo y estos movimientos tienen que ser coherentes a lo que yo quiero transmitir. Y finalmente tenemos el vocabulario, que es utilizar un amplio bagaje de palabras. Miren, acá definitivamente para tener esta cualidad se necesita de algo fundamental y es leer constantemente. Quien no lee no tiene un acercamiento a conocer nuevas palabras. Quien no lee no va a tener ese conocimiento que hablamos hace unos momentos para poder hacer discursos más profundos y más convincentes. Si no se tiene pues una lectura, pues será de cierta manera un orador de ideas vagas, superfluas, que al final de cuentas, lejos de cambiar, de persuadir, lo único que se circunscribirá es a entretener. Y la idea ahora es que en este mundo que se necesita de liderazgos, pues el liderazgo parte también de tener una buena expresión oral y convincente, y por ello es que es importante la lectura para poder estar a la altura de poder desarrollar temáticas de cualquier tipo y sobre todo, insisto, que nuestros discursos no solo entretengan, sino que muevan y persuadan a los oyentes. Y tenemos también que hablar sobre la expresión en público, que eso es importante también tomarlo en cuenta, porque desde acá es donde uno puede empezar ya a ir analizando esas características que yo tengo que tomar en cuenta. Para una buena expresión en público, yo tengo que tener un conocimiento sobre el lenguaje corporal. La expresión oral implica también el uso de la expresión corporal, del lenguaje corporal, para que no seamos estatuas o monumentos en un escenario y realmente no transmitamos nada a las personas. También la expresión en público implica utilizar elementos o herramientas no solo a nivel literarias, sino que estas herramientas a nivel literarias o narrativas nos permitan llevarlas a la expresión oral. Por ejemplo, el utilizar textos en forma de poesía, metáforas, usar la ironía, el sarcasmo, el humor, la burla, la retórica, la persuasión y la insinuación hacen que nuestros discursos sean más entretenidos y no aburridos. La expresividad, la variedad vocal y la expresión facial también son aspectos que desde ya uno que desea ser un buen comunicador y una buena persona que habla en público debe de tomar en cuenta. Variedad vocal,
variedad de palabras, palabras que de cierta manera no sean altisonantes en algunos casos o muy rebuscadas, sino que sean palabras que lleven cultura, pero también que sean fáciles de entender para los públicos. Y la expresión facial y expresividad, que eso es fundamental también para poder ser más convincentes. Ventajas entonces de la comunicación oral. Primero que todo, una de las ventajas es que por medio de la comunicación oral se logra el aprendizaje. El ser humano aprende a hablar antes que escribir, es decir, transmitiendo nuestras ideas oralmente, nosotros podemos aprender de otras personas, nosotros podemos enseñar a otras personas. La sencillez es otra ventaja. Hay pueblos primitivos que no saben leer ni escribir, pero saben comunicarse oralmente. De hecho, el inicio de la humanidad fue así. Cuando no existía la escritura, se comunicaban de forma oral con gestos, incluso con balbuceos, y lo hacían de una manera sencilla. La comunicación oral es sencilla y por lo tanto nosotros no tendríamos que tener miedo a hablar en público, porque realmente el miedo que se tiene a veces de hablar en público no es tanto que no se tenga la capacidad, es porque en nuestra mente siempre está el temor al qué dirán, está el temor a que nos avergüencen delante de otras personas. Y ese tipo de estereotipos psicológicos que tenemos en la mente son las barreras que nos impiden ver la comunicación oral como algo sencillo y algo práctico. También tenemos que nos ayuda a aportar ideas, nos ayuda a expresar pensamientos únicos. Es decir, si nosotros desarrollamos nuestros discursos, los redactamos nosotros, mezclando nuestras ideas con conocimientos, podemos desarrollar pensamientos que van a ser únicos y que incluso sean pensamientos que queden en la posteridad de la historia. Por ejemplo, traigo acá pensamientos como el respeto al derecho ajeno es la paz de Benito Juárez, ¿sí? Que son pensamientos que desde la experiencia de vida, conocimiento e ideas, Benito Juárez supo plasmarlas y dejarlas postergadas en una frase que quedó para la inmortalidad y que es muy utilizada en los discursos. La comunicación oral nos permite socializar, conocer a otras personas, nos permite expresar nuestras emociones, sobre todo con la entonación con la cual queremos dar a entender nuestra emoción, y finalmente conseguimos nuestras metas y sueños, porque a través de la comunicación oral nosotros vamos entendiendo qué es lo que la gente quiere de todos nosotros y qué es lo que queremos de ella. Otra de las ventajas es que es más rápida, existe retroalimentación y proporciona mayor cantidad de información en menor tiempo. Es más fácil obtener información hablando que escrita y más inmediata, ¿verdad? Existe retroalimentación también inmediata cuando otra persona nos habla y de cierta manera esa fluidez nos ayuda a intercambiar en esa serie de conocimientos. ¿Cuáles serían esas desventajas de la comunicación verbal? Existe un elevado potencial de distorsión. Nuestras sociedades tienden a malinterpretar nuestros mensajes cuando no son claros. ¿Cuándo se malinterpreta un mensaje? Cuando lo digo en un contexto no adecuado, cuando no he transmitido una idea completa, o cuando las ideas que no he transmitido o que he transmitido, perdón, de forma completa, no son coherentes. O incluso cuando no comunico. Esos son aspectos por los cuales se tiende a distorsionar los mensajes. Los famosos teléfonos descompuestos. El mensaje que yo transmití puede ir cambiando desde la perspectiva de cada persona que lo interpreta y lo recomunica. Otra de las desventajas es el riesgo de interpretación personal que cada día es mayor. Usted al dar un discurso tiene que ser muy claro y concreto e incluso saber pedir disculpas si hay alguna idea que usted mismo ha analizado que no la ha transmitido bien, porque ahora con esta proliferación de medios de comunicación esto ha propiciado que las personas también empiecen, que me parece muy bueno, a hacer sus propios análisis e interpretaciones. Pero muchas veces esos análisis e interpretaciones son hechos desde lo que la persona interpretó y no desde el mensaje correcto con el cual se emitió.
Y por otro lado tenemos que posee una cobertura limitada en ese sentido. Es decir, usted cuando se comunica lo puede hacer en un espacio concreto y, por ejemplo, no puede, si se está en un escenario, en un auditorium, lo que yo estoy diciendo no puede ser de cierta manera comunicado físicamente al mundo. Ahora con las tecnologías sabemos que yo puedo estar en un escenario y al comunicarme por medio de las redes digitales puedo llegar mi mensaje a través de estos canales a todo el mundo. Además, otra de las desventajas es que no todos pueden oír claramente por incapacidad. Si nuestros receptores tienen problemas auditivos, de cierta manera esto es un impedimento para que se dé claramente la comunicación. También no puede transmitir gratificaciones mentales nítidas, es decir, yo no puedo transmitir de cierta manera satisfacción de forma evidente o clara a las personas. Eso yo lo voy a ir observando según el comportamiento que vaya teniendo el público. Si yo veo que hay caras sonrientes, hay caras tranquilas, pues de cierta manera es un indicador que me va diciendo que hay gratificación, que hay incentivos de parte mía con mi discurso hacia las personas. Pero claramente no se puede ver esa gratificación que yo le transfiero inmediatamente en mi lenguaje o en mi comunicado o en mi discurso a las personas. Y además es de corta duración. Nuestra comunicación oral pues generalmente se circunscribe a un tiempo determinado. Yo no puedo estar hablando, digámoslo así, según situaciones o contextos, arriba de 3, de 2, de 1 hora, arriba de 30 minutos, arriba de 45 minutos. Depende de los contextos, así será el tiempo con el cual se vea limitada la comunicación verbal y por lo tanto esto nos indica que no es de una larga duración, sino de una corta duración. En sí, la comunicación verbal, oral, es fundamental para aquel que quiera expresarse en público. ¿Esto que conlleva? Pues que tengamos claro que las herramientas o las formas o las técnicas con las cuales nosotros podemos valernos para ser un buen orador implica estudiarlas y profundizarlas. Porque ya nos dimos cuenta que no solo con la palabra y no solo con emitir sonidos por medio de la boca significa que ya somos oradores.